Sí, a ver, ¿te pusiste a pensar alguna vez en todas esas fuerzas que andan ahí, medio escondidas, dándole forma a lo que pasa en el mundo? Ujú. Digo, acá en Latinoamérica, en Argentina sobre todo, a veces uno siente que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Movidas que van más allá de lo que vemos en las noticias. Y vos justo nos acercaste un montón de material que apunta a eso, a la posible influencia de ciertas organizaciones en todo el quilombo geopolítico. Claro, sí, a eso mismo. Hay un montón de tela para cortar ahí. Exacto. Y bueno, para esta inmersión profunda que nos espera, vamos a meternos de lleno con una organización que aparece bastante en los análisis que nos pasaste, la Fundación Heritage. Interesante, sí. Una queda que hablar. La idea de hoy es, digamos, desmenuzar un poco la historia de esta fundación, ver qué hacen, qué se les adjudica, tanto acá en Argentina como en el resto de la región. Lo que me llamó la atención del material que nos mandaste es que no hay una sola visión, ¿viste? Hay distintos análisis, diferentes puntos de vista sobre el rol de esta fundación. Es como si estuviéramos tratando de entender una película viendo trailers de distintos directores, cada uno con su propio enfoque. Totalmente. Y para arrancar con todo esto, creo que lo primero es tener en claro qué dice la propia Fundación Heritage que hace, ¿no? ¿Cuál es su misión, digamos? También me parece bien. Ellos dicen que promueven la libertad individual, un gobierno limitado, el libre mercado, una defensa nacional fuerte y lo que llaman valores tradicionales americanos. Ajá. Y ojo, que esta fundación ha tenido un peso importante en la política de Estados Unidos, tanto a nivel interno como externo, sobre todo por su vínculo con el neoconservadurismo. O sea que no son cualquier cosa. No, para nada. Bueno, empecemos por el principio entonces. ¿De dónde sale esta fundación Heritage? ¿Cómo nace? Mira, la Fundación Heritage se crea en 1973 y surge a partir de, digamos, algunas diferencias que había dentro del American Enterprise Institute. Dos analistas de ahí sintieron la necesidad de crear una organización con ideas conservadoras que tuvieran un impacto más, no sé, más profesional en la política. ¿Y quiénes eran estos dos tipos visionarios? ¿Cómo arrancaron con todo esto? Los nombres claves acá son Paul Weyrich y Edwin Faulkner Jr. Para poner la cosa en marcha, consiguieron apoyo financiero de Joseph Coors, el de la cerveza Coors. Mira vos, el de la birra. Sí, tal cual. Después, la cosa creció bastante gracias al aporte de otro millonario, Richard Mellon Scaife. Weyrich fue el primer director, pero en el 77, Edwin Faulkner Jr. se hizo cargo de la presidencia y estuvo ahí un montón de tiempo. Bastante tiempo, sí. Y mencionaste algo del Resource Bank. ¿Qué era eso? Ah, sí, el Resource Bank fue una idea de Faulkner que se implementó en 1980. Es un evento anual que junta a un montón de profesionales conservadores de distintos think tanks de Estados Unidos. Imagínate una especie de cumbre de las mentes brillantes del conservadurismo yanqui. Ya me los imagino debatiendo sobre cómo. Está bueno, ya sabemos. Cambiando de tema un poco, tengo entendido que la fundación tuvo un rol clave durante el gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Totalmente. La Fundación Heritage se convirtió en una de las voces más fuertes dentro del movimiento conservador durante la era Reagan. De hecho, muchas de las políticas que implementó Reagan se basaron en un estudio de la propia Heritage que se llamaba Mandate for Leadership. Fue como su Biblia ideológica, digamos. O sea que sus ideas llegaron directo a la Casa Blanca. Y después de la caída del muro de Berlín, ¿qué pasó? Bueno, la caída del muro marca el comienzo de su expansión a nivel internacional. Bien. ¿Y sabes dónde abrieron su primera oficina en el extranjero? ¿Dónde? En Moscú. Mira vos. Además, hasta 2001 publicaron una revista de políticas públicas que se llamaba Policy Review, que después fue comprada por la Hoover Institution. Interesante. Y también vi algo de una página web en español. Sí, en 2010 lanzaron Heritage Libertad, su sitio web oficial en español. Ellos mismos dijeron que esto era parte de su estrategia para llegar a más gente en el mundo hispanohablante. O sea, una apuesta por influir en el debate acá en nuestra región. Exactamente. Y para cerrar este panorama general, ¿qué nos puedes contar sobre Heritage Action? Heritage Action vendría a ser como el brazo activista de la fundación. Se dice que fue una pieza clave en el surgimiento del Tea Party en Estados Unidos. Es como la parte que se encarga de movilizar a la gente para que apoye su agenda. Ok, ahora que ya sabemos de dónde vienen y cómo se fueron desarrollando, me gustaría que hablemos de las actividades principales que realizan y cómo ejercen su influencia en concreto. Mencionaste antes que impulsaron la doctrina Reagan en varios países. Claro. La Fundación Heritage fue una gran defensora de la doctrina Reagan en lugares como Afganistán, Angola, Camboya y Nicaragua. Esto significaba dar asesoramiento intelectual y estratégico, pero también, a través del gobierno estadounidense, apoyo militar y financiero a movimientos anticomunistas. Y ahí entra la anécdota del fundador, ¿no? Joseph Coors, con el avión para los contras.
Exactamente. El propio Kors declaró ante el Congreso de Estados Unidos que se había gastado $65,000 de su bolsillo para comprar un avión de carga para los contras en Nicaragua. Y todo esto mientras era asesor del gobierno de Reagan. No me digas. Te lo juro. Es una muestra clarísima de la relación tan estrecha que había entre la fundación y la política exterior de Estados Unidos en los 80. Y hablando de esa relación, también aparece el nombre de Otto Reich. Ah, sí, leí algo sobre él. Otto Reich, que fue investigador de la Fundación Heritage mientras era subsecretario de Asuntos Hemisféricos durante el gobierno de George W. Bush, tuvo un papel muy activo en la organización de las fuerzas contrainsurgentes en Centroamérica en los 80. Además, se lo menciona en el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009. O sea que la conexión con la política exterior yanqui viene de larga data. Y también leí algo sobre vínculos con la CIA. Sí, algunos miembros de la fundación han tenido conexiones fuertes con la CIA. Por ejemplo, Bruce Klinger, que fue subdirector de la división de la CIA para Corea y después investigador principal para el noreste de Asia en la Fundación Heritage. Es un dato para tener en cuenta. Sin duda. Y durante la presidencia de George H.W. Bush, ¿qué rol jugaron? La Fundación Heritage siguió siendo una voz influyente durante el gobierno de Bush padre. De hecho, fue uno de los principales impulsores de la guerra del Golfo contra Irak. O sea que continuaron con su línea intervencionista. Exactamente. Y ya más cerca en el tiempo, ¿cómo se relaciona la fundación con figuras políticas más recientes? Bueno, un miembro del Consejo de Heritage, Rebecca Mercer, tuvo un papel importante en la formación del equipo de Donald Trump. Mira vos. Esto demuestra que la fundación sigue teniendo peso en la política estadounidense actual. Y hablando de temas polémicos, no podemos dejar de mencionar las acusaciones sobre la negación del cambio climático. Es cierto, en los últimos años, la Fundación Heritage, junto con otros think tanks, ha sido acusada de recibir mucha plata para negar el cambio climático. Se dice que contratan a gente para que publique cosas que cuestionan la realidad del calentamiento global. Un tema delicado, sin duda. Volviendo un poco al pasado, mencionaste antes la Guía para el Liderazgo de 1980. ¿Qué impacto tuvo exactamente? La Guía para el Liderazgo se publicó en 1980 y tenía un montón de propuestas para un gobierno conservador. Se dice que fue como el manual de instrucciones del gobierno de Reagan. Mira. Pero también recibió críticas. Algunos decían que algunas propuestas eran ilegales. Bueno, ahí ya entramos en un terreno pantanoso. Y desde la perspectiva de organizaciones como CELAC, ¿cómo ven la influencia de Heritage en Latinoamérica? Según CELAC, que está conectada con Telesur, los intereses de la Fundación Heritage están muy metidos en lo que ellos consideran la parte más oscura de la historia latinoamericana. Una visión bastante crítica. Sí, sin duda. Y hay un punto bastante turbio sobre la financiación inicial de la fundación. Sí, además de la plata de Kors, se dice que la Fundación Heritage recibió $2.2 millones de la SIC, que era el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur. ¿En serio? Sí. Y a esta organización se la acusa de haber organizado el golpe de Estado de 1961 en Corea del Sur. Un origen bastante complicado, digamos. Bastante, sí. Y para cerrar esta parte, hubo un episodio bastante escandaloso con uno de sus miembros, Jason Richwin. Ah, sí. En 2013, Jason Richwin tuvo que renunciar a su cargo en la fundación después de que se hiciera pública su tesis doctoral de Harvard, en la que argumentaba que los hispanos y los negros eran intelectualmente inferiores a los blancos. Tremendo. Imagínate la polémica que se armó. Bueno, creo que ya tenemos un panorama bastante completo de la historia y las actividades de la Fundación Heritage. Ahora, me gustaría que nos metamos de lleno en las perspectivas sobre su rol específico en América Latina y en particular en Argentina, que es lo que más nos interesa a nosotros. Dale, me parece bien. Según lo que estuvimos viendo, se presenta a Heritage como un actor clave en la promoción del conservadurismo estadounidense en la región, impulsando políticas neoliberales y estrategias de intervención. Sí, eso es lo que se desprende de las fuentes. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Más allá del apoyo a movimientos anticomunistas en el pasado. Bueno, se habla de estrategias más sutiles, como los golpes blandos o la guerra híbrida. Esto implicaría financiar ONGs que estén alineadas con sus intereses para ganar influencia política y social en los países de la región. O sea, una forma más moderna de intervención. Exactamente. Y en este contexto, ¿quiénes son las figuras importantes dentro de la Fundación Heritage que se enfocan en América Latina? Actualmente el presidente es Kevin Roberts. Él está en contra de lo que llama globalismo liberal y le da mucha importancia a la guerra cultural. Además, se lo vincula con la derecha más radical a nivel internacional. Mira, Y también hay que mencionar a Barb Van Andelgaby, que es la presidenta de la junta directiva. Ella está preocupada por lo que considera amenazas a la República estadounidense
y apoya las iniciativas de la Fundación para frenar las políticas progresistas. Y en cuanto a la política exterior hacia Latinoamérica, hay nombres relevantes. Sí, por supuesto. Dentro de Heritage hay figuras como James Carafano, Neil Gardiner y Mike González, que se caracterizan por su postura a favor de la intervención y sus críticas hacia los gobiernos progresistas en la región. Mencionaste antes la colaboración con la NED y la USAID. ¿Qué se dice sobre esto? Las fuentes sugieren que la colaboración de Heritage con la NED y la USAID es vista por algunos como una especie de continuación de las viejas tácticas de la CIA. Se dice que estas organizaciones se han usado para destabilizar gobiernos que no son del agrado de Estados Unidos. Un tema bastante espinoso. Y aterrizando en Argentina, ¿cómo se ve la influencia de Heritage específicamente? Se acusa a Heritage de tener un rol importante en el financiamiento y la coordinación de redes neoliberales y conservadoras en Argentina. Se menciona el apoyo a think tanks locales como la Fundación Libertad, el Instituto Acton y Cadal. ¿Y cuál sería el objetivo de todo esto? El objetivo principal sería difundir información falsa para perjudicar a los movimientos populares y progresistas en Argentina. Esto se haría a través de campañas en los medios y en la justicia, buscando debilitar cualquier alternativa política que no sea neoliberal. Ahí entra el concepto de lawfare que mencionabas antes. Exactamente. El lawfare, o sea, usar la justicia para atacar a los opositores políticos, se presenta como una de las estrategias claves, junto con el financiamiento de think tanks, ONGs y el uso de los medios y las redes sociales para difundir información falsa. Todo esto dentro de un enfoque más amplio de guerra híbrida que se le atribuye a Heritage. O sea, la teoría es que la CIA, a través de estas organizaciones, estaría metiendo mano para debilitar a los gobiernos populares en la región, incluyendo Argentina. Esa es la interpretación que se hace en las fuentes que analizamos. Se mencionan casos concretos en Argentina como la persecución judicial a ciertos líderes y la difusión de noticias falsas como parte de esta estrategia. Y esto se enmarca en un contexto histórico de intervención desde Estados Unidos en Latinoamérica, ¿verdad? Totalmente. Se habla de los antecedentes de las intervenciones estadounidenses en la región, desde los golpes de Estado tradicionales hasta las tácticas más modernas de guerra híbrida que estamos discutiendo. Y en este escenario, la visita del presidente de Heritage, Kevin Roberts, a Javier Milei, ¿cómo se interpreta? Esa visita se ve como un símbolo de la afinidad ideológica entre Roberts y Milei. Ambos han criticado a las élites globales como lo hicieron en sus discursos en el Foro Económico Mundial en Davos. Sí, me acuerdo de sus discursos. Milei hablando del virus mental de la ideología woke y Roberts criticando las propuestas de Davos. ¿Y cómo se vio esto acá en Argentina? Bueno, las reacciones fueron diversas. Algunos ven con buenos ojos la posibilidad de que lleguen inversiones y se implementen políticas de libre mercado, mientras que otros están preocupados por una posible pérdida de soberanía nacional y un aumento de la desigualdad. Y hay una frase bastante fuerte al final de uno de los textos. Sí, una de las fuentes dice que algunos argentinos creen que Milei es un títere de un nazifascismo actual que quiere saquear los recursos naturales del país. Una acusación bastante grave. Sí, sin duda. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo por la historia de la Fundación Heritage, sus actividades y su supuesta influencia en la política latinoamericana y argentina. Sí, la verdad que sí. Empezamos hablando de sus orígenes en 1973, sus principales actividades y su peso en la política estadounidense. Después nos metimos en las distintas visiones sobre su rol en América Latina, con un foco especial en Argentina, donde se le acusa de participar en estrategias de guerra híbrida a través del financiamiento de think tanks, la difusión de información falsa y el lawfare. Y también vimos cómo algunos ven su colaboración con organizaciones como la NED y la USAID como una forma de continuar con las viejas prácticas de la CIA. Exactamente. Y por último, analizamos la visita del presidente de Heritage a Javier Milei como un símbolo de la convergencia de ciertas ideas y las distintas reacciones que esto generó en Argentina. Un panorama complejo sin duda. Totalmente. Y ahora te dejo con una pregunta para que pienses. ¿Cuál crees que es el verdadero rol de organizaciones como la Fundación Heritage en la política internacional y en la configuración de los mapas de poder a nivel global? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la soberanía nacional y la influencia de actores internacionales como este? Es un debate que sigue abierto. Interesante pregunta. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.